Buenas tardes, estimados estudiantes. Eh, ya estamos en la semana 4 de la materia de filosofía. Soy la licenciada Claudia Barre y es un gusto para mí acompañarlos hoy en este recorrido por uno de los pilares fundamentales del pensamiento filosófico y científico, como es la lógica moderna. En esta clase exploraremos cómo la lógica simbólica y la lógica matemática nos permite analizar los razonamientos con precisión, más allá del contenido, centrándonos en su forma estructural. Veremos cómo utilizar símbolos y reglas formales para construir argumentos válidos. Entenderemos la diferencia entre lenguaje y metalenguaje y aprenderemos a trabajar con las tablas de verdad, una herramienta esencial para evaluar la validez de las preposiciones. Mi objetivo es que al finalizar de esta sesión, ustedes no solo comprendan los conceptos básicos, sino que también puedan aplicarlos en su vida académica y en su vida diaria, en su vida cotidiana. Desarrollando así ustedes mismos un pensamiento más crítico, claro y estructurado. La lógica simbólica es una forma más rigurosa de la lógica que usan símbolos en lugar de palabras para representar preposiciones y razonamiento. Se enfoca en la forma de los argumentos, más no en su contenido. Las características principales son la formalización, el cálculo, la simbolización y la axiomatización. La formalización solo nos importa la forma, o sea, el sintaxis, más no el significado, como en la matemática. Seguimos reglas súper estrictas. El cálculo, podemos hacer operaciones con preposiciones, por ejemplo, transformarlas siguiendo reglas como si fueran ecuaciones. La simbolización, se usan letras P, Q y R y los símbolos lógicos. Los símbolos lógicos. La axiomatización es un sistema que parte de axiomas, preposiciones aceptadas sin prueba y reglas para derivar otras preposiciones llamados teoremas. El lenguaje y el metalenguaje. El lenguaje y el metalenguaje en la lógica moderna, uno de los aspectos más importantes al estudiar la lógica moderna es entender la diferencia entre la lengua objeto y el metalenguaje, ya que esta distinción es fundamental para analizar y construir razonamientos de manera precisa. ¿Qué es el lenguaje objeto? El lenguaje objeto es el lenguaje que utilizamos para referirnos directamente al mundo, a las cosas, a los hechos o a las situaciones. Es un lenguaje en que emitimos afirmaciones sobre la realidad. Ejemplo, el cielo es azul. En esta frase estamos hablando del cielo, un elemento del mundo real. Este enunciado pertenece al lenguaje objeto porque está haciendo una afirmación acerca de algo en el mundo. ¿Qué es el metalenguaje? El metalenguaje, en cambio, es el lenguaje que usamos para hablar sobre el lenguaje objeto. Es decir, no hablamos del cielo o del mar directamente, sino que hablamos sobre lo que decimos del cielo o del mar. Lo usamos para analizar, describir o comentar enunciados. Ejemplo, el cielo es azul, es una oración afirmativa. Aquí no estamos hablando del cielo, sino de una oración que menciona al cielo. Esta oración pertenece al metalenguaje porque analiza el contenido del lenguaje objeto. Otra forma de decirlo es, el lenguaje objeto habla del mundo, el metalenguaje habla del lenguaje, importancia del logo, de la lógica. Hablemos un poquito de la importancia de la lógica moderna. Esta distinción es muy importante porque muchas veces no solo queremos razonar sobre ellos, sino también analizar reglas, estructuras y formas del propio lenguaje. Cuando hablamos de conectores, tablas de verdad o sistemas formales, estamos usando un metalenguaje lógico para estudiar cómo funciona el lenguaje formalizado.
Un resumen de lo que es el lenguaje objeto es que contiene las preposiciones y fórmulas que analizamos. Y el metalenguaje es el que utilizamos para describir, estudiar o comentar esas preposiciones. Esta distinción nos permite ser más rigurosos en la lógica y evitar confusiones, sobre todo cuando trabajamos con símbolos, conectores y reglas formales. Los conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son palabras o símbolos que usamos para reunir dos o más preposiciones simples. También las podemos llamar atómicas y formar preposiciones compuestas. Estos conectores nos permiten expresar relaciones como negación, causa y efecto, comparación y muchas más. Los principales conectores lógicos son la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación, la equivalencia. Aquí dejo una tabla en la diapositiva de la forma de ver y la explicación de los conectores lógicas y abajo le dejo ejemplos para que así los puedan entender un poco mejor. La lógica matemática es una parte fundamental de la lógica matemática que estudia cómo se combinan preposiciones o llamados también enunciados, utilizando reglas formales para determinar su valor de verdad. Si son verdaderos, utilizamos la V, o si son falsas, utilizamos la F. La representación simbólica. Cuando utilizamos las letras como PQR para representar preposiciones simples, como ejemplo, la P, que decimos hoy es lunes, o Q, igual está lloviendo. Esa es la representación simbólica. La representación simbólica es P, Q y R. El sistema bivalente, la lógica clásica que usa dos valores de verdad. Ejemplo, el verdadero muchas veces lo encontramos como con un asterisco que significa que está bien o con una V que significa que es verdadero. Asimismo, el falso. Cuando es falso, pues muchas veces lo encontramos con X y otras veces con F. Las dos quieren decir lo mismo, que es falso. El objetivo del cálculo proporcional, determinar el valor de la verdad de una preposición compuesta. Por ejemplo, aquí le vamos a dejar un ejemplo. Como ya antes les dejé la tabla, ustedes pueden verificar. Las operaciones lógicas. En la lógica proposicional utilizamos símbolos especiales llamados conectores lógicos para formar preposiciones compuestas a partir de preposiciones simples. Cada conector tiene una regla específica de verdad que se expresa mediante una tabla de verdad. Antes estuve hablando de los conectores como las operaciones lógicas, como es la negación, la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Y cada operación tiene su tabla de verdad. Vamos a hablar un poquito de lo que son las tablas de la verdad. Las tablas de verdad y la clasificación de proposiciones. Una tabla de verdad es una herramienta lógica que nos permite analizar todas las combinaciones posibles de valores de verdad, tanto verdadero o como falso, de una preposición compuesta de acuerdo con los valores de sus componentes. ¿Para qué sirve una tabla de verdad? Nos ayuda a visualizar y analizar cómo se comportan las proposiciones lógicas y sus conectores. ¿Qué nos muestra? Todas las posibles combinaciones de valores de verdad de las preposiciones simples PQR, el valor final de la preposición compuesta según la operación lógica que se aplique, ya sea conjunción, disyunción, etc. Aquí también en esta diapositiva le dejé un ejemplo de una tabla de verdad. Ejemplos claros. La clasificación de preposiciones según la tabla de verdad
podemos clasificar cualquier proposición lógica en una de estas tres categorías: tautología, contradicción o contingencia. La tautología es siempre verdadera, sin importar los valores de verdad de sus componentes. Es una preposición universalmente válida. Ahí le dejo un ejemplo. La contradicción es siempre falsa. En todas las combinaciones posibles, es una preposición lógicamente imposible. Y la contingencia es verdadera en algunos casos y en otros es falsa. Depende de los valores de la verdad que tengan las preposiciones simples. Las tablas de verdad no solo nos permiten resolver ejercicios, sino que son fundamentales para entender el comportamiento lógico de los enunciados. Gracias a ellas podemos determinar con precisión si una preposición es una tautología, una contradicción o una contingencia. Disculpen. Conclusión de la clase. Hoy hemos aprendido los fundamentos esenciales del cálculo proporcional, una herramienta clave en la lógica formal que nos permite analizar, representar y evaluar razonamientos con precisión. Distinguimos entre lenguaje y metalenguaje, entendiendo que en la lógica no solo usamos el lenguaje para decir cosas, sino también para reflexionar sobre el propio lenguaje. Conocimos los conectores lógicos que les dejé en las diapositivas, las formas de cómo se representan y su función en la construcción de preposiciones compuestas. Usamos letras como PQR para representar preposiciones dentro de un sistema bivalente, ya sea verdadero o falso, a base de la lógica clásica. A través de las tablas de verdad vimos cómo determinar el valor de una preposición compuesta en cada caso posible. Finalmente, también aprendimos a clasificar preposiciones en las tautologías. Recordemos que son siempre las verdaderas, las contradicciones que siempre son las falsas y las contingencias que pueden variar según el contexto. La lógica nos enseña a pensar con claridad, a argumentar con rigor y a distinguir entre lo válido y lo inválido, pero con el razonamiento. Es una herramienta indispensable en la filosofía, la ciencia y la vida cotidiana. Esto ha sido todo por esta semana, queridos estudiantes. Como siempre les indico, si tienen una consulta, me pueden dejar escrita en la plataforma que yo les estaré respondiendo. Que tengan una buena semana.